Está con nosotros aquí en los estudios del ET7 Canal 13 el diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón. Todavía concejal, ¿no? Todavía concejal. ¿Cómo andás, Lisandro? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación, Martín. Contame un poquito, antes que nada, porque hay una serie de preguntas para despejar dudas. Las boletas de la primera vuelta, de la general, ¿están vigentes para este balotaje? Sí, las boletas, eso por resolución de la Cámara Nacional Electoral, tanto las boletas del 22 de octubre como las del 19 de noviembre son válidas. Y se ha trabajado en una intensa campaña. Es más, el juzgado electoral nos ha pedido que acompañemos las boletas anteriores para certificarlas en la urna. Adentro va una boleta de certificación que tiene un sello rojo. Sí. Esas, cuando hay dudas acerca del diseño de boleta o alguna impugnación, se busca cotejar con esa boleta que tiene ese sello rojo. En este caso, para esta elección, tanto las boletas del 22 de octubre como las del 19 de noviembre se encuentran selladas dentro de la urna, y los fiscales de mesa, tanto como las autoridades, el presidente y las autoridades de mesa en general, van a poder chequear y cotejar que estos datos efectivamente son así, tanto para ambas alianzas, ¿no? Para Unión por la Patria y para La Libertad Avanza. Lisandro, contame un poquito cómo se están organizando para la fiscalización, que parecería ser la madre de todas las batallas. Qué curioso, ¿no?, que digamos esto en el medio de un sistema democrático, pero en definitiva, algunas cosas que han pasado en los dos turnos previos llevan a mucha gente a desconfiar de la cuestión. Sí, la verdad, la fiscalización termina siendo la garantía democrática de que el resultado que expresó la voluntad popular sea, digamos, tenga su correlato con toda la parte burocrática que es la documentación, y termina en el telegrama y en el conteo definitivo del escrutinio definitivo, que generalmente acá en la provincia se hace en la legislatura. Y en otros lugares obviamente tienen su mecanismo para ese escrutinio. Acá se hace en la legislatura, en otros lugares se utilizan otros ámbitos para resolver esta cuestión, pero ahí termina, ahí concluye, ahí se obtiene el resultado total. La fiscalización es importante porque, de alguna manera, muchas veces la inexperiencia de los fiscales, o por un lado la inexperiencia de algunos fiscales, y por el otro lado puede ser la ventaja competitiva, la avivada criolla, que lleva a tergiversar los datos que generalmente se consignan en estas actas. Entonces la fiscalización es fundamental. Cuando nosotros arrancamos la campaña ya por las PASO, muchos se nos decían, muchos se nos atacaba respecto a que era un espacio que no tenía fiscalización, que no contábamos con la estructura necesaria, que era imposible un proyecto de cambio viable que no contara con ese apoyo. Y la verdad que, bien dijiste vos, La Libertad Avanza terminó siendo un movimiento cívico de hombres libres en busca de un cambio, que terminó sacrificando muchas veces parte de su tiempo, o entendiendo que no había una mejor manera de garantizar que el sistema democrático está vigente que sacrificar parte del tiempo en ir a fiscalizar boletas, que en muchos casos no son las boletas que eligieron en los comicios anteriores. Este caso es el que vos planteás. Por un lado, el cambio, que representa más del 70% del electorado. Originalmente sí. Si fuera continuidad y cambio, un 70% de la gente se expresó a favor del cambio. Sí. Y de la continuidad, el resto. La verdad, no hay mucho para elegir. Yo siempre hago un comparativo de que esto es como el sistema de votación de la casa de Gran Hermanos. A veces votás por quién querés que entre a la casa, y otras veces votás por quién querés que se vaya o quién querés que abandone la casa. Creo que en su gran mayoría el sistema está agotado. Son más de 20 años de un sistema que ha generado privilegios, que no ha tenido el respeto por las instituciones respecto a un sistema federal que merece ser replanteado. Muchas veces no es tan federal como lo declama la Constitución. Sí. Y yo creo que vamos camino a una transformación, que es necesario patear el tablero, que es necesario el cambio, que es necesario la eliminación de privilegios que se da siempre en un sector, digamos, de la política que circunscribe el AMBA, digamos. Y eso, la verdad, para nosotros dirigentes del interior siempre fue injusto. Y esta es una oportunidad, esta es la oportunidad del cambio, esta es la oportunidad de una expresión que llega
criticada por falta de estructura, criticada por falta de competitividad, y que realmente hoy abraces la idea de la libertad, del hombre libre, que creo que en el fondo es el paraguas protector del discurso de Javier Milei. Es decir, sentirse libre también es no sentirse esclavo, no sentirse esclavo de un plan, no sentirse esclavo del empleo público, no sentirse esclavo de un dólar diferencial que es para un grupo de amigos, como bien lo marcás vos. Es decir, hoy estamos en ausencia de muchas cosas que hacen a que la sociedad pueda vivir mejor. Lo dijiste claramente, o sea, hoy para importar soluciones médicas oncológicas hay que hacer una serie de trámites burocráticos que es injusto. Sectores agropecuarios, agroindustriales como el nuestro se ven absolutamente perjudicados. No era como dijo en el discurso, en el debate Massa. Yo creo que tanto Brasil como Paraguay como Uruguay han adquirido ventajas muy competitivas respecto a nuestra zona por no tener políticas que acompañen al sector que produce, al sector que provoca de alguna manera empleo genuino, sí, que es el más desprotegido, o al menos ha sido el más desprotegido en estos últimos años. Usted mira la inflación interanual de cómo estábamos el año pasado para noviembre de este año y cómo estamos ahora, y se da cuenta que el cambio es necesario. Si usted mira la cantidad de negocios cerrados acá en nuestra zona, comerciantes pequeños, camine por calle Junín o calle La Rioja y se da cuenta cómo han destruido el comercio, cómo han destruido no solamente por falta de competitividad y de este proceso inflacionario, sino también de políticas tributarias que han sido se superponen los impuestos. Cada vez hay más presión fiscal. El tipo que quiere vivir en regla realmente le cuesta mucho. Quienes están al frente de un comercio saben lo que tienen que terminan el año haciendo declaraciones juradas, pagando muchas veces ganancias cuando ya no hay ganancias, jubilados que pagan ganancias cuando laburaron toda su vida y eso no tiene por qué representar una ganancia. Este sistema naturalizado del adelanto de ganancias, como si estuviéramos en Qatar, Dubái o alguno de esos países en donde vos sabés que tenés que esperar que la plata crezca, nada más. Así que no, la verdad que el sistema en el que estamos hace más de 20 años es sumamente injusto. Por eso cuando hablamos de libertad, cuando abrazamos las ideas liberales, de alguna manera tienen que ver con la diferencia que ha marcado este debate. Es decir, por un lado, cuanto más nos queremos parecer a los países progres, a Venezuela o Cuba, más destruimos nuestra clase media que termina migrando. Si no son toda la familia junta, son las generaciones futuras que terminan diciendo: yo con estas reglas de juego no quiero vivir. En este país no se puede. El tipo, hoy que un hijo te diga: papá, vos laburaste toda la vida y te tenés que ir a atender a un sanatorio, a una clínica, y no tenés insumos médicos o tenés que hacer cola para inscribirte porque para muestra vale un botón, nuestro cardiológico hoy está invadido por gente que viene a tratarse de otros países, porque es tan barato el dólar que han puesto que estamos desprotegiendo a nuestra propia gente, el ciudadano que tributó toda la vida en la Argentina. Seguro. Lisandro, a ver, en algún momento hubo un debate respecto de la autenticidad de la propuesta de cambio, porque había gente que por ahí tenía un pasado político en muchas fuerzas y de alguna manera se daba de bruces esa realidad con el discurso de Javier Milei. Y cuando le preguntaron esto al líder libertario, él dijo: nosotros estamos construyendo con gente que, a pesar del pasado, abraza sinceramente las ideas liberales. Contame un poquito, ¿cuántas elecciones tenés ya? Porque quienes te conocemos sabemos que tenés experiencia acumulada en diferentes elecciones y haber participado en diferentes fuerzas políticas. ¿Cuántas elecciones tenés y en qué momento dijiste: este es el momento para cambiar? Bueno, yo, si se quiere, mi primer candidatura fue en el año 2007 como candidato a convencional constituyente. Sí. Abrazaba las ideas de un cambio. Yo en ese momento tenía la necesidad, venía de un desgaste. Mi mamá había habilitado toda su carrera política en el Partido Nuevo. Yo creía que era la oportunidad de buscar, digamos, transmitir en ese momento a una nueva generación de gente joven que salía de algunas estructuras partidarias cansada de no poder participar o de no tener la oportunidad. Y fue, digamos, de alguna manera mi primera experiencia. Me acuerdo que fue una alianza que le había hecho con García Enciso, que era candidato por el PRO,
Y tuve la oportunidad de ser convencional constituyente muy joven, digamos, en ese momento era el más joven de esa camada de convencionales, una constitución que hoy ya lleva más de 17 años, pero y se había modificado hace muy poco y se estaba discutiendo la reelección sí, reelección no, pero sí. Venían un montón de cambios, incorporaciones de nuevos derechos y garantías en la Constitución. El régimen de coparticipación de municipios. El régimen de coparticipación de municipios, la cuestión, digamos, del presupuesto en educación. Era muy importante la reforma para el momento, hubieron grandes movimientos sociales en ese momento, los posicionamientos de la iglesia por el cura Piña en Misiones, que había de alguna manera revolucionado Misiones con la oposición a la reelección de Rovira. O sea, era un clima de cambio, un clima duro de cambio, y en ese momento nuestra postura siempre fue dura contra el kirchnerismo. O sea, si yo veo mis antecedentes políticos, el único momento en el que participé de una alianza acompañando, digamos, la propuesta de Gustavo Canteros como concejal fue armando una colectora como concejal, la cual en la competitividad de la capital obtuvo mayores votos que el Frente de Todos. O sea que también recuerdo trabajar sobre una base electoral más apuntada hacia un movimiento vecinal, hacia el vecino, hacia el ciudadano. Cuando se da la oportunidad de charlar con espacios liberales, antes te digo, fui candidato en muchísimas oportunidades, siempre fui un candidato con muchas convicciones, oponiéndome a tanto el gobierno provincial como al gobierno nacional. Eso también, tuve siempre posiciones muy duras, siempre buscando terceros espacios, siempre discutiendo un poquito de la necesidad de encontrar un espacio que no existía hasta esta elección. Esta creo que es la primera elección que se genera una tercera vía. Y esta vía se genera a través de abrazar las ideas de la libertad de Javier Milei, pero la libertad entendida justamente frente a una situación de privilegio que la concentran muchas veces los gobiernos de mucha data, que empiezan a petrificar cuestiones y a generar situaciones de privilegio y a engrandecer el Estado, que producen de alguna manera una incapacidad por entender a la gente. Cuanto más se burocratiza el Estado, cuanto más direcciones, subdirecciones, el chofer del director, el chofer del subdirector, el chofer del ministro, del viceministro, cuanto más grande es el Estado, más se aleja de la gente. Sí, seguro, más gasto político y menos iniciativa privada. Y me pareció que era la gran oportunidad de empezar a transitar un camino distinto, empezar a hablar de debates que no se daban, porque también es cierto, nosotros vivimos una realidad donde los medios concentrados de poder no te generan una oportunidad de debatir cuestiones importantes o de funcionamiento del Estado. Andá a discutir a Buenos Aires una reforma constitucional en la que veamos que el AMBA pierda los privilegios que tiene hoy. Seguro, eso parece imposible ante grupos concentrados, claro. ¿Alguna vez te tocó hacer campaña, por ejemplo, sin carteles, sin recursos de infraestructura de campaña, como está pasando con Javier Milei? No, la verdad es la primera vez, no solamente sin presencia de los medios tradicionales de publicidad o propaganda, también se da en el fenómeno de la fiscalización. O sea, hemos conseguido de alguna manera que la gente que se involucra concurra a un espacio cívico a decir: yo no estoy dispuesto a permitir que sigan las mismas personas. Por eso lo de la consigna del cambio y la continuidad es muy clara. Es imposible cambiar las cosas con los mismos de siempre. Es imposible, como lo plantea el actual ministro de Economía. Es imposible que, siendo ministro de Economía, no haya un planteo claro de cuál es la luz al final del túnel. O sea, yo lo veo el espacio de Javier discutiendo cuestiones de economía, finanzas, de ver reestructuración del Estado, de hablar de achique, de ver cómo podemos mejorar el tipo de cambio. Eso no lo veo en el fondo en la propuesta del gobierno. Y esto, en el fondo, es como que el ministro de Economía, quien debería estar proponiendo cuáles son las medidas para cambiar la economía argentina en los próximos 20 años, no la tiene, y quien es opositor o se plantea como el cambio, es quien debe dar explicaciones de las medidas que va a tomar como presidente, cuando él es el candidato opositor a un régimen que ya está conformado, que ya seguro tiene la continuidad. Y que además está fracasando estrepitosamente. Bueno, ¿hay espacio para la tontería? Explico la pregunta.
He visto, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires o en otros distritos en donde la Libertad Avanza es como que siente algún tipo de celo por la entrada de sectores de la fiscalización de Juntos por el Cambio, que tienen una experiencia acumulada en esto. En Corrientes, ¿hay espacio para la tontería? ¿Cómo vienen trabajando en la fiscalización? Yo te vi reunido con Ingrid Jeter, ya lo comenté, con dirigentes de partidos políticos provinciales. ¿Da la sensación de que acá hay un criterio amplio para colaborar en la fiscalización? Totalmente. Bueno, yo primero quiero agradecer, lo hago públicamente, a aquellos partidos políticos que a través de sus estructuras orgánicas se han manifestado a favor de acompañar en la fiscalización a la Libertad Avanza. Esto para nosotros no solamente es importante por el apoyo de la militancia de otros partidos y de nutrirnos, digamos, de alguna manera de aquellos electores que han acompañado otra idea de cambio, pero que en la balanza no dejan de ser compatibles en un proyecto que le pone punto final a la continuidad de los mismos de siempre. En primer lugar, agradecer a esos partidos políticos que orgánicamente se manifestaron, que son muchos, no quiero olvidarme de ninguno, pero el Partido Demócrata Progresista, el PRO, el Partido Liberal, el Partido Autonomista Orgánico, el Partido Popular, el MIT, Ciudadanos a Gobernar. Gran parte de estos partidos, el Partido Unidos por Corrientes, son partidos que tienen su militancia, tienen su importancia territorial en muchos puntos de la provincia y que han de alguna manera puesto al servicio de nuestros fiscales toda esa experiencia. Así que nosotros primero agradecer. Segundo, el comicio es de todos, el presidente es de todos. Y a mí me parece que restringir, como se ha hecho en esta elección, porque también han habido gestos muy valiosos por parte de los apoderados de otros partidos políticos que han presentado recursos a la justicia para solicitar participar de la fiscalización. Porque es un poquito David contra Goliat. Sí. La estructura el peronismo no es una estructura que pueda compararse a un movimiento cívico que tiene pocos años de experiencia. 2 años. 2 años. Y esto, sin el ciudadano que comprometa 12 horas de su vida, 12 horas, siempre lo digo en la clase de fiscales, de las 8 de las 8 de la mañana que abre la escuela hasta las 18, más las 2 horas que van a estar seguramente con el pizarrón y terminando los telegramas, se juega el destino de la Argentina. Que donde hay ausencia de un fiscal de mesa o un fiscal en una escuela, seguramente va a estar la debilidad para que quienes tengan mayoría circunstancial, porque hay presidentes de mesa que tienen militancia política y que lamentablemente esto no debiera ser así, ¿no? Nosotros tendríamos que tener un sistema que nos garantice que quien está al frente, además de tener la experiencia necesaria, tiene el compromiso. Y no siempre se da esto. Se da muchas veces que las autoridades de mesa son programadas y siempre son imparciales, lejos de deberían ser imparciales. Sí. Pero lamentablemente la debilidad de torcer a veces la voluntad del elector se da. Y bueno, volviendo a este tema de esas 12 horas. Si nosotros esas 12 horas no ponemos el empeño de garantizar que el presidente de todos los argentinos sea el que legítimamente recibió la voluntad popular, vamos a tener un gobierno ilegítimo. Y esto no puede pasar en un sistema democrático. Debemos luchar y por eso yo agradezco a todos esos ciudadanos que se comprometieron y que seguramente no van a dejar pasar esta oportunidad. Porque quienes la dejen, como nos ha pasado y lo digo siempre, van a tener que afrontar en escasos 30 días las fiestas y hacer el balance del año. Y cuando estén con la sidra, el pan dulce y la familia en la mesa, van a dar a aquellos que dejaron pasar esta oportunidad y si los resultados no acompañaran, van a dar su vida entera para tratar de volver a este 19 de noviembre para poder cambiar el destino de los argentinos. Te agradezco los minutos y la paciencia. Te agradezco a vos y bueno, muchas gracias. Nada más que decirle a la gente que es una oportunidad que no hay que dejarla pasar. Hay que ir a votar y hay que votar en positivo, porque hay 2 opciones: continuidad o cambio. Lisandro Almirón es diputado nacional electo por La Libertad Avanza en la previa de lo que va a ser la gran cita electoral del 19 de noviembre. Nos vamos a exteriores, me llama Roberto Ojeda, a modo de adelanto. Después